Los Simpsons Hit and Run es probablemente uno de los juegos de mundo abierto más recordados y queridos, pues además de incluir muchas referencias a la serie, también por su jugabilidad, algunos fans lo comparan directamente con un título representativo de este género como lo es Grand Theft Auto 3. Desde su lanzamiento para las consolas de sexta generación y computadoras, en el año 2003, nunca ha recibido una remasterización o algo parecido, pese a que muchas personas llevan años pidiéndolo, por lo que a día de hoy, la única forma de jugarlo es en dichas plataformas, y cada una de estas versiones tiene algunas particularidades de las que les quiero hablar en este video, así que espero que lo disfruten. Empezamos por la versión de Nintendo GameCube, la cual funciona a una resolución de 640 x 480 en modo progresivo, y a 60 cuadros por segundo. La versión para PS2 funciona a la misma resolución que la de GameCube, pero en esta consola el framerate es muy inestable, pues aunque en condiciones normales debería ir a 30 FPS, la realidad es que hay bajones frecuentes, y se siente bastante la pérdida de rendimiento. Algo que me gustaría aclarar desde ya, es que todos los fragmentos que verán en el video, fueron grabados directamente desde las respectivas consolas. Ahora pasamos a la versión de Xbox, y a diferencia de las anteriores, esta es la única que cuenta con soporte nativo para pantallas anchas, aunque también funciona a una calidad máxima de 480p, y a 60 frames por segundo, como en GameCube. Respecto a la versión de PC, no cuenta con soporte para pantallas anchas, solamente se puede adaptar correctamente utilizando mods, como en este caso. También corre a 60 FPS dependiendo del equipo, así que por la parte técnica no hay mucho más por destacar. Las tres consolas cuentan con modo progresivo, pero solo la GameCube y la PS2 muestran una pantalla de confirmación al inicio, que curiosamente es diferente en cada plataforma. Para usarlo necesitan un cable de componentes. En cuanto a los tiempos de carga, debo decir que la más rápida resulta siendo la versión de Xbox, aunque supongo que se debe a que aprovecha el disco duro. Aún así, la versión de GameCube se acerca bastante, pues solo le toma 3 segundos más, mientras que la PS2 tarda prácticamente 16 segundos en cargar. No mencioné a la versión de PC, ya que al tener componentes relativamente actuales, la diferencia en los tiempos de carga es demasiado grande, y se vuelve un poco injusta la comparación en ese sentido. En cuanto a diferencias gráficas, lo primero a destacar es que la versión de PC es la única que cuenta con texturas de mayor calidad y resolución, pues algunas cuantas fueron rediseñadas, probablemente para verse mejor en resoluciones de pantalla más altas. Aquí solo puse un fragmento grabado en la GameCube, pero este tipo de texturas son iguales en las tres consolas. Las versiones de Xbox y PS2 comparten prácticamente el mismo texturizado, pero la versión de GameCube es la única que tiene algunas texturas en calidad más baja, y eso se debe a que aplicaron compresión a las mismas, para ahorrar espacio en disco, ya que los mini DVD de la GameCube cuentan con menos capacidad que un DVD normal. Fíjense en el camión de donas. Y aunque lo siguiente puede no estar relacionado, ya que podría tratarse simplemente de un bug, igual me gustaría mencionarlo, pues me parece curioso, y es que el chaleco de Nelson por alguna razón es de color gris, únicamente en la versión de GameCube. Otras texturas que evidentemente fueron mejoradas en la versión de PC, son las de los iconos de los personajes, destacando principalmente el icono de Snake que aparece en la misión, el sabueso escurridizo, pues lo redibujaron, retirando el barrote de en medio. Este otro icono sería buen ejemplo de lo anterior, y es que aparte de tener un plano ligeramente más amplio, también está en posición contraria al de las consolas. Por otro lado, algo muy importante a destacar, es que únicamente las consolas cuentan con un efecto de destello del sol, y es que aparentemente la API bajo la cual fue desarrollado el juego en PC, que era DirectX 8, estaba muy limitada, por lo que tuvieron que removerlo. Eso sí, actualmente ya se puede restaurar el efecto, usando mods. Otra enorme diferencia entre versiones, tiene que ver con los efectos del auto aerodeslizador, y es que en GameCube las ventanas no cuentan con transparencia, por lo que no permite ver a los personajes. Y mientras que en Xbox y PS2 se pueden apreciar fácilmente, en PC, apenas si se logran ver ya que la transparencia es mínima. Pero eso no es todo.
Se supone que al acelerar, este auto debería volverse totalmente transparente, dejando ver únicamente a los personajes, tal y como funciona en Xbox y PS2, pero en GameCube es como si se hiciera invisible, mientras que en PC, más que volverse transparente, se ve como translúcido. Aparentemente esto también fue ocasionado por limitaciones técnicas, aunque en PC, con ayuda de mods es posible recuperar el efecto de Xbox y PS2, que es como se supone que debería funcionar. Aún así, la versión de PC, cuenta con otra característica exclusiva aparte de la mejora en las texturas, y es que es la única que muestra daños en los modelos de los autos, cuando los vamos a solicitar en las cabinas telefónicas. En las consolas, siempre se utiliza un render del auto en buen estado, sin importar si el daño del vehículo llega casi al 100%. Asimismo, la versión de PC, también tiene algunos ligeros cambios en el mapeado del primer nivel respecto a las consolas, y es que en el parque que queda cerca a la casa de los Simpson, añadieron un puesto de limonada, que al ser destruido no volverá a aparecer más en caso de guardar la partida, y deja 6 monedas. También fue removida una máquina de bazcola, ubicada cerca de la quema de llantas, por lo que perdemos algunas monedas en este nivel jugando en PC. Lo siguiente se trata más bien de un error que tiene la versión de PC, y es que la textura de los carteles de algunos lugares como la escuela, no alterna cada vez que pasamos por allí, de modo que siempre se muestran los mismos mensajes, y esto pasa en los niveles 1, 4 y 7. En computadoras hay otro bug más, que evita que se muestren las animaciones de los personajes al girar el volante de los autos. Fíjense en cómo Homero mueve los brazos en las consolas. Actualmente este detalle también se puede corregir con ayuda de mods. Otro detalle que les quería comentar, es que si bien todas las versiones cuentan con un truco, que sirve para distorsionar la pantalla, en realidad solo funciona en PS2, pues en Xbox, PC, y GameCube, no hace nada, pese a que al activarlo escuchamos el efecto de sonido de una bocina, que sirve de confirmación. Ahora voy a activar el truco en GameCube, y escucharán el claxon para confirmarlo. Como pueden ver, no hace absolutamente nada, y lo mismo aplica en Xbox y PC. Y ya para terminar con el video, faltaría por hablar un poco sobre el audio, y es que la versión de GameCube es la que tiene peor calidad entre las 3 consolas, debido a la compresión para ahorrar espacio en disco, tal y como pasa con las texturas, de tal manera que solo cuentan con un canal de audio, en vez de usar 2, como en el audio estéreo, que sí está presente en Xbox, PS2, y PC. Les recomiendo usar audífonos en esta parte. Ahora escuchen la enorme diferencia con la versión de PC. Estoy asustada. Ahí tuvieron que haber escuchado a los NPC claramente, a través del auricular izquierdo, a diferencia de GameCube. Y de este modo suena en Xbox y PS2. Watch out! What the heck were you thinking? This is the worst sound in America. Una diferencia muy grande en la calidad del audio, se puede apreciar con el tema de conducción del nivel 7, pues ciertos instrumentos no se alcanzan a escuchar prácticamente en GameCube. Escuchen. Ahora escuchen cómo suena en las otras consolas y en PC.
Eso ha sido todo, gente, espero que el video les haya gustado mucho, y si fue así, por favor no olviden dejar su like, compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita si todavía no lo hacen. Nos vemos pronto con más.